La fiesta de la democracia, como es siempre unas elecciones, suspendida abruptamente en la tarde de hoy. El asesinato de la presidenta del PP de León y de la Diputación leonesa en plena calle de 3 disparos ha frenado en seco la intensa campaña electoral esta tarde en España y también, lógicamente, en Andalucía. Suspendidos los actos en nuestra tierra de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, de la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE, Susana Díaz, así como otros actos de líderes y dirigentes de todos los partidos políticos. Brutal asesinato que ha irrumpido en plena campaña en la que PSOE e Izquierda Unida rechazan un gobierno de concentración en Andalucía, como propuso ayer Arias Cañete, y Felipe González saludó anoche, y que aplaude el PP andaluz, que lo considera más necesario en Andalucía que en España. De este y otros asuntos hablamos en unos instantes con el candidato número 2 de la coalición Primavera Europea, con Florent Marcellesi. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, Andalucía. Intenso primer lunes de campaña hasta el asesinato de la presidenta del PP de León, que ha provocado la suspensión de los actos del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en Jaén, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en Sevilla, y Gaspar Llamazares en Huelva. Además, también en Sevilla, la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz. Todo esto en un día en el que el debate ha girado en torno a las palabras del candidato popular Miguel Arias Cañete de un posible gobierno de concentración PSOE-PP, bien visto anoche por el expresidente socialista Felipe González. Frente a las críticas y desmarques del PSOE andaluz y de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, el PP andaluz lo bendice. Los socialistas andaluces lo rechazan de plano. Yo opino que como otros compañeros ilustres y referentes del socialismo, el señor González hace reflexiones y hace comentarios y hace propuestas que son compartidas o no. Y en este caso, no es compartida por el PSOE de Andalucía. Es más, no lo vemos nunca, no es posible, porque somos tan distintos, tan diferentes, que es imposible poder consensuar un programa común. En partidos términos, Izquierda Unida, que defiende que la verdadera coalición es la de izquierdas en Andalucía. El antídoto frente a la gran coalición se llama el gobierno de Izquierda Unida en nuestra comunidad autónoma. El antídoto frente a la gran coalición significa el seguimiento que ha hecho París con un gobierno también, es decir, de izquierdas, donde están los comunistas y están los verdes, frente a lo que pudiera suponer la gran coalición. Por lo tanto, a mí me alegra ver cómo a Felipe González le tiemblan las piernas cuando ve que Izquierda Unida avanza. Una vez que ha declarado Felipe González lo que ha declarado, y ha declarado también el señor Cañete lo que dijo el otro día en Aragón, yo creo que mejor que el Partido Socialista y el Partido Popular vayan cogiditos de la mano a estas elecciones. Sin embargo, desde el Partido Popular, su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, espeta a Susana Díaz que Andalucía necesita más que España un pacto entre PP y PSOE. Pena, ella dice que se fija mucho en el señor González. Pues debería de empezar a aprender y fijarse en el señor González, que ha hecho un ofrecimiento y que ve bien las vías de acuerdo, y que ella, sin embargo, es incapaz de aproximarse ni siquiera ni de buscar puntos de encuentro para solucionar los graves problemas que tiene Andalucía. Y a todo esto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en Córdoba, defendía esta mañana la recuperación económica de España gracias al PP. Hemos pasado de esa España del rescate a la España de la recuperación. Hemos pasado de tener que soportar que 7 de cada 10 nuevos desempleados en la Unión Europea durante la crisis hasta 2013 fuera español, y hoy, por primera vez en toda la crisis, en el año 2013, 1 de cada 3 europeos que sale del paro lo hace en España. Esa es la diferencia entre sumar desempleo en Europa o restar parados en Europa. Pues en plena campaña electoral, el Gobierno central ha anunciado que los astilleros construirán un gasero y otro buque militar. La Junta colaborará con 3 millones de euros para adaptar los diques de los astilleros gaditanos para construir estos barcos que darían trabajo a 15.000 personas durante varios años. Ahora bien, el Gobierno andaluz solo librará este dinero, como le han pedido los trabajadores, hasta que la SEPI confirme estos pedidos y evitar así que sean anuncios meramente electoralistas. A ayudar a la empresa Navantia a que ponga en marcha un plan para mejora de la competitividad, para mejora de la tecnología que le permita
hacer frente a estos encargos de manera competitiva, con una inversión de más de 14 millones de euros, de los cuales podrían ser incentivables hasta un total de 3.170.000 euros. Esa carga de trabajo, si se confirmara, pues seguramente tendríamos trabajo para unos 3 años, y aparte de los 2.000 que somos de plantilla, pues seguramente junto con el área de reparaciones, que también promociona mucho empleo durante todo el año, y junto con el área de sistemas FABA, pues estaríamos hablando que podríamos dar trabajo a 5.000 mujeres y hombres de la industria auxiliar, ¿no? Y eso significa que se promocionaría un empleo inducido de eso por 3, por lo tanto estaríamos hablando de un empleo inducido de más de 15.000. Macrocausa de los ERES. La jueza Laya desoye nuevamente a la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido que elevara la causa al Supremo, y ha citado esta mañana a los directores generales de presupuestos de la Junta imputados, Aguilera y Lozano, que se han acogido a su derecho a no declarar, aunque el abogado del segundo ha tenido un encontronazo serio con la jueza. No se puede decir, no, es que me falta que me llegue no sé qué, es que me falta practicar tales diligencias. No, hay que mandarlo inmediatamente. Entonces la prueba es que alguna de las partes se lo hemos solicitado a la juez y le hemos dicho, ¿usted considera que hay indicios o no hay indicios? Y ella ha dicho, no ha contestado. Sí que contesta con el auto de 18 de diciembre, que es muy claro. El fiscal considera que hay indicios y ella también en el auto de 18 de diciembre, indicios sólidos. Entonces había que haberlo remitido ya. A todo esto, unos documentos de 2001 a los que ha tenido acceso la cadena SER desvelan cómo el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, instó a la Consejería de Economía a usar exclusivamente 3 fórmulas, entre ellas las transferencias de financiación para financiar a las empresas públicas. Esta orden o recomendación que eligió finalmente la Consejería de Empleo dejaría en entredicho que fuese la exconsejera Madalena Álvarez la que introdujera en los presupuestos esta figura cuestionada por la jueza Laya, que la ha imputado precisamente por esta razón. Y una de las mayores tragedias pesqueras en aguas del Estrecho, el fallecimiento de 8 marineros del Nueva Pepita Aurora, se salda con la única petición de pena de la Fiscalía para el patrón del barco. Quedan eximidos de cualquier culpa el armador del buque y el astillero que construyó un barco que zozobró en medio de un temporal en el Estrecho. Y buenas noticias para 2 empresas punteras andaluzas, Abengoa y Osborne. La multinacional sevillana se ha adjudicado 2 nuevos proyectos de transmisión eléctrica para la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, con un presupuesto de 381 millones de euros. Y la firma jerezana Osborne cerró 2013 con 232 millones de euros de ventas directas, lo que representa un aumento del 5% respecto al año pasado. Y ya por último, sepan que el sindicato Comisiones Obreras anuncia una movilización este mismo jueves contra los recortes en la ley de dependencia y pide a la Junta que convoque una cumbre con el sector ante los 30.000 usuarios menos que disfrutan de este derecho y 4.000 empleos perdidos en el último año. El sistema de las dependencias es un auténtico desastre en Andalucía y en España. ¿Y qué le pedimos a los partidos políticos? Compromiso con la sociedad. Que predicar en campaña electoral está magníficamente bien, pero nosotros lo que queremos es que den trigo, por situar una frase recurrente. Sobre algunos de estos asuntos debatirán en la tertulia esta noche 4 periodistas que nos van a acompañar: Fernando Vicente, Raúl Limón, Ángela Cañal y Elena Manzano. Los 4 se incorporarán en apenas 20 minutos a la entrevista que comenzamos en este momento con el candidato número 2 de la coalición Primavera Europea, en la que se integra la organización verde Equo. Florem, Marce, Jessy, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas de 8 Andalucía. Gracias por invitarnos. Por cierto, hablábamos antes de empezar la entrevista del maratón de actos que tiene usted en campaña electoral, ¿no? Efectivamente, estoy yendo por todos los territorios, en todo el territorio español, intentando justamente que florezca la Primavera Europea, que esa es la idea que tenemos en Canarias, en Ceuta, en Euskadi, en Extremadura, en Andalucía ahora mismo, y verdad que lo que estamos viendo es que una acogida muy buena y esos brotes verdes, pero no esos que dicen el PP, PSOE, ¿no? Brotes de verdad, de gente que lucha con ilusión por otro mundo posible, por otro lado de Europa, donde luchamos por solidaridad, por ecología y por democracia. Ahora vamos a hablar del concepto de ecología política, de ecología aplicada precisamente a la creación de empleo. Hemos estado leyendo documentos sobre cuáles son algunas de las líneas básicas de su programa electoral. Pero antes permítame preguntarle por 2 asuntos de plena actualidad, que evidentemente usted no es un político profesional, pero tendrá su opinión al respecto como ciudadano. El asesinato de una política de la presidenta del PP de León, de la Diputación leonesa, al parecer por una supuesta venganza personal, y
que ha provocado la suspensión de actos de la campaña electoral esta tarde de los principales partidos en España. No, desde ECUO y Primavera Europea lamentamos muchísimo la muerte de Isabel Carrasco. Cierto que además desde la coalición, desde ECUO, hemos suspendido los actos públicos que tenemos esta noche y esperamos que se pueda aclarar cuanto antes pues el sucedido, el crimen que ha tenido lugar. Y luego quería preguntarle, antes de entrar ya directamente en que usted nos explique qué es Primavera Europea, en dos cuestiones que han generado el debate, sin lugar a dudas, aquí en Andalucía. Por un lado, ¿cuánto se juega Andalucía por lo que usted conoce, sobre todo teniendo en cuenta el desembarco de líderes nacionales durante los últimos días, de Miguel Arias Cañete, de Elena Valenciano, de que 3 de los cabezas de lista son europeos, andaluces, perdón, Miguel Arias Cañete, Billy Meyer, la número 3 del PSOE, Soledad Cabezón, también Pilar Taura del Partido Andalucista, y en fin, usted está hoy aquí, ¿no? No sé qué análisis puede hacer usted desde el exterior sobre el papel que tiene o lo que se juega Andalucía en estas elecciones. Pues se juega primero un sistema, un modelo productivo económico. Es decir, por ejemplo, una de las políticas económicas europeas que más impacto tiene en Andalucía es la PAC, la famosa Política Agraria Común. Entonces, aquí tenemos que plantear si queremos dar las ayudas a la Duquesa de Alba, por ejemplo, a las ayudas a solamente una pequeña parte de los agricultores, o si queremos repartir el dinero que hay entre pequeñas explotaciones que apuestan por la soberanía alimentaria, por la agricultura ecológica. Entonces, esto es la apuesta y por eso nosotros estamos aquí. Los demás no sé por qué hacen campaña aquí, me imagino que también por presencia institucional, real, pues mira, me imagino que está. Pero nosotros tenemos clarísimo que Andalucía es uno de las prioridades que tenemos, porque pensamos que aquí tenemos que empezar esta revolución verde que tenemos en mente, donde la ecología puede aportar tanto. ¿Esa revolución verde concibe un gran pacto de concentración como destacados dirigentes del PSOE y del PP están auspiciando? Pues desde luego yo creo que no nos tiene que sorprender este tipo de declaraciones, porque en el Parlamento Europeo ya está pasando esto, es decir, más del 70% de las leyes se votan de forma conjunta entre el PP, es decir, los conservadores europeos, y los socialistas europeos. Por tanto, que llegue esto ahora mismo, pues a nosotros, que estamos trabajando ahí con el cuarto grupo político en el Parlamento Europeo, que somos los verdes europeos, no nos sorprende en absoluto. Es verdad que ahora mismo el PSOE tiene el juego de decir, no queremos, claro, están en elecciones, no pueden decir que sí, porque entonces su electorado sería a otras opciones como las nuestras, como ECUO, por ejemplo. Pero está clarísimo que la gran coalición va a estar aquí presente y es una realidad además que se está dando ya en Alemania, por ejemplo. Entonces, aquí para nosotros es cuestión de tiempo y denunciar esto, porque es verdad que muchísimas leyes muy peligrosas para los españoles, muy peligrosas para los andaluces, se están votando entre el PP y el PSOE, y aquí podemos dar bastantes ejemplos. Ahora vamos a hablar de ello, pero del Gobierno de concentración, una de las personas que lo ha hablado, lo dijo días atrás, fue Miguel Arias Cañete, el candidato popular. Un Arias Cañete, que no sé si usted lo pudo escuchar días atrás, diciendo que votar a lo que no sea PSOE y PP, o sea, fuerzas minoritarias, no sirve para nada, sino simplemente para que algunos europarlamentarios tengan sueldo, despacho y vuelos diarios o semanales a Bruselas. Pues ¿Qué le parece? Que lo diga el PP me parece muy fuerte, vamos, porque ¿quién manda al cementerio de elefantes, como lo llaman ellos, por ejemplo, a que unos cuantos vayan a pasar la jubilación? Me parece realmente es un mundo al revés, vamos, porque realmente los que estamos trabajando en el Parlamento Europeo a favor de la ciudadanía europea somos justamente esos pequeños partidos que dice Arias Cañete. Además, una persona que ha hecho lo máximo para fastidiar y para cagarse las energías renovables, para cagarse lo que puede ser un sistema productivo diferente, más justo y más sostenible. Por tanto, me parece realmente una vergüenza oír este tipo de comentarios por parte de Arias Cañete. Hablemos ahora sí, Primavera Europea, integrada por 8 pequeños grupos, entre ellos ECUO. ¿Qué persigue Primavera Europea? Esa revolución verde que usted diga, explíquenos. Pues sería, si lo podemos explicar en pocas palabras, nosotros nos definimos como europeístas, pero europeístas insumisos, es decir, que no estamos a favor de la Europa, no son eurocépticos. No, somos europeístas. Claramente te voy a explicar por qué lo somos. Pero primero insumisos, porque pensamos que las políticas de la troika que tenemos ahora mismo realmente crean más paro, más pobreza, más desigualdad. Y también quitan derechos a mujeres, colectivos LGTBI y diferentes, por ejemplo, los jóvenes que tienen que emigrar. Y por tanto, al mismo tiempo nos vemos como europeístas, porque pensamos que Europa es uno de los espacios clave que existe ahora mismo para luchar contra el cambio climático o los paraísos fiscales. Entonces, la propuesta que hacemos es reinventar Europa, reinventarla desde la solidaridad, la ecología, la democracia. Y pensamos que es posible porque además tenemos experiencia en el Parlamento Europeo y hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido realmente una mejor protección del consumidor, por ejemplo, una mejor protección del medio ambiente. Y esto es gracias a personas como los ecologistas en el Parlamento Europeo. Un pequeño paréntesis, porque hay que decirle a los señores telespectadores que usted habla un fluido castellano, pero usted no es español, usted es francés. Antes que nada, una pequeña curiosidad. ¿Cómo ha aprendido también el lenguaje? Pues primero soy europeo, eso ya para definir, así me defino. Y segundo, yo aprendí castellano en México.
Así que es posible. Con 20 años fui a México para estudiar y luego pues tengo una pareja que es española y tengo 2 hijas franco-españolas, vivo en Bilbao y para mí, vamos, no hago diferencia entre mi idioma materna y mi idioma, ahora de uso de trabajo, es decir, que para mí es lo mismo. Me siento totalmente integrado en lo que es la Unión Europea. Además, si quieres ir un poco más allá, incluso mis abuelos son polacos y los otros son corsos. Entonces yo me considero como un reflejo de esta Europa plural, mestiza, pues soy un buen reflejo de lo que puede ser y lo que ha sido Europa y lo que puede ser de cara al futuro. Pues mi más sincera enhorabuena, porque si no le llego a leer el currículum que me dice que usted es francés, yo no lo hubiese creído nunca. Bueno, hablemos de la ecología política. ¿En qué asidero se sustenta la ecología política que ustedes defienden? Pues mira, si lo podemos definir en una frase, diríamos lo siguiente: es nuestra capacidad de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Al final hablamos de límites, solamente existe un planeta y este planeta tiene sus recursos limitados y tenemos que aprender a tener justicia social, justicia ambiental dentro de este planeta. Entonces lo que estamos buscando es justicia para las generaciones presentes, para las generaciones futuras y también para la gente que vive en el norte y en el sur. Es una cuestión de solidaridad. Solidaridad teniendo en cuenta lo que tenemos, porque no podemos gastar más de este planeta. Y esto es la ecología política. Y de hecho es el futuro, porque todas las ideologías que conoces ahora mismo, que sean de los conservadores, de socialistas, de izquierda incluso, lo que hacen es gastar por encima de los recursos naturales que tenemos. Y esto no es posible. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, la ecología política representa el futuro para nosotros de la sociedad española, de la sociedad europea. ¿Cómo se le puede explicar al ciudadano que está harto de la evolución o imparable del cemento, con ejemplos tan dantescos como por ejemplo el Hotel Algarrobo Vigo? ¿Cómo se le puede explicar a esa ciudadanía que la ecología política puede serle útil? Pues puede ser útil, por ejemplo, porque crea empleo. Ahora mismo que tenemos una tasa de 26% en España, mucho más en Andalucía. Y le he leído que pueden ustedes crear hasta 2 millones de empleo. 2 millones en España. Y ojo, esto no son cifras de los ecologistas, sino cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Porque los que vamos a crear empleo de cara al futuro somos la gente que apostamos por los sectores verdes. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, una eólica, y una eólica es lo que puede crear empleo. Solamente para que nos situemos bien, ahora mismo en el carbón y en la nuclear, en España hay 70.000 empleos, directos e indirectos. En 2020, apostando de manera más fuerte por las eólicas, podemos llegar a 300.000 empleos. Entonces yo pregunto a la gente que nos escucha, ¿quién crea empleo? ¿El PP, el PSOE, que han destruido empleo en la crisis y antes de la crisis? ¿O nosotros los ecologistas, que apostamos por sectores verdes, que son sostenibles y además que son dignos y decentes para las personas que trabajan en ese sector? Eso está muy bien, pero evidentemente hemos visto una reforma energética aquí en España que se acaba de aprobar que reduce a la mínima expresión las primas a las renovables. ¿Cómo casa eso con su discurso? Digo, para explicar a la ciudadanía que ustedes pueden ser útiles. ¿Cómo se puede torcer esa ley, por ejemplo? Pues que eso no casa. Es decir, lo que ha hecho el PP, además de cargarse el sector de las energías renovables, se carga todos los puestos de trabajo que se encuentran en esos nuevos sectores de cara al futuro. Entonces, ¿cómo casa? Pues básicamente, primero, luchando desde abajo contra este tipo de políticas, recordando que no estamos a favor. Y segundo, quitando al PP del poder, que es un peligro para la justicia social, es un peligro para las energías renovables. Entonces, el oyente tiene que saber, oye, queremos apostar. ¿Por qué queremos apostar? ¿Por un futuro donde nuestros hijos y nuestras hijas pueden vivir en paz con el planeta o simplemente con más paro, con más pobreza, con más desigualdad y además con un clima totalmente desregulado? Se habla de la crisis financiera, de la crisis económica, de la crisis del trabajo, de la crisis incluso política. Pero la crisis de la ecología, o que está sufriendo la ecología en estos momentos, ¿uno de sus paradigmas puede ser, sin lugar a dudas, la reforma energética en España? Sí, totalmente. Estamos siendo, es decir, ahora tenemos un tren que va por un mal camino y lo que hace el PP, en vez de parar el tren y ir por otro lado, va aún más rápido hacia el muro. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, incluso Naciones Unidas nos lo dice. Tenemos un cambio climático que es tremendo, un cambio climático que nos llama a cambiar de forma radical nuestra forma de ver las cosas a nivel institucional, social, ecológico, y ahora pues lo que tenemos es una reforma que nos quita energías renovables, que nos quita el autoconsumo. Es decir, ni siquiera en tu casa puedes autoconsumir porque te ponen un peaje, te ponen una tasa de hasta 60.000 millones de euros. Entonces, pues ¿a qué estamos jugando? Pues estamos jugando a que esto no es sostenible, que se están equivocando de sistema. Y además aquí tenemos que recordar que el candidato que tenemos ahora mismo del PP, ¿quién es? Pues justamente la persona que más daño ha hecho para la ecología, que más daño ha hecho para las energías renovables. Y esto lo tenemos que decir claramente. Le quiero me gustaría que usted se posicione sobre 4 asuntos concretos de los que Andalucía está especialmente sensibilizada. El fracking.
El fracking, estamos claramente en contra del fracking. A nivel local, a nivel andaluz, a nivel español y a nivel europeo. Hemos hecho lo máximo, estamos haciendo lo máximo para que no pueda haber este tipo de tecnología, porque además es una tecnología muy peligrosa para la salud de las personas, para los acuíferos y para la naturaleza. El bunkering, del que es especialmente sensible el campo de Gibraltar. El bunkering. El bunkering, pues aquí tenemos que encontrar primero una solución bastante clara, porque lo que tenemos es una multiplicación de puertos, además una competencia enorme entre todos los puertos que hay que competir entre ellos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo podemos reducir este tránsito para tener pues, una política de puertos mucho más sostenible y mucho más coordinada. ¿Usted cree que debería ser prohibido el suministro de petróleo, de gasóleo, de combustible a los buques que no estuviesen parados en puertos, o sea, que fuese en mar? Pues tiene que ser bien regulado y tiene que ser en puerto. El gasoducto de Doñana. Pues aquí nos hemos pronunciado claramente en contra. Eso es realmente una barbaridad, además, sobre todo en Doñana, que es una cosa emblemática para los ecologistas y más allá, pues es un patrimonio de la humanidad. El dragado del Guadalquivir. Pues aquí también nos hemos pronunciado que esto no puede ser una solución. Aquí también en contra. Yo quiero que usted me explique lo de los 20 millones de empleos que se podrían crear en Europa y los 2 millones en España. De acuerdo, energía renovable, el carbón, lo que sea, pero explique, eso tiene que sustentarse en algún sentido, porque si fuese tan fácil, supongo que los gobiernos apostarían por ello, ¿no? Pues no. ¿O eso va en contra de otros sectores, a lo mejor más estratégicos o a lo mejor con más fuerza? Va en contra de los intereses. Por ejemplo, ¿por qué no se hace la reforma eléctrica? Porque hay unos intereses de unas cuantas multinacionales que no les interesa justamente apostar por nuevas energías renovables. Porque aquí en España se ha apostado, por ejemplo, por el ciclo combinado. Y todas las grandes multinacionales, todas las grandes empresas eléctricas han dicho, pues vamos a poner toda la pasta en esto. Y por eso, como se ven que esto no es rentable, ahora mismo están yendo en contra de la energía renovable. Por eso, por intereses financieros, no por intereses de las personas. Para nosotros es más importante pensar en los intereses de las personas antes de los intereses financieros. Eso es una buena explicación, porque realmente ¿dónde se pueden crear los empleos? Pues se puede crear ahora mismo en rehabilitación de edificios, se pueden crear en movilidad sostenible, se puede crear en agricultura ecológica, que es tan importante para Andalucía, se puede crear en energías renovables, en gestión sostenible de los residuos, en economía social. Tenemos muchos sectores que pueden crear empleos de forma muy lógica, porque si vamos a gastar menos combustible fósil, pues ¿cómo vamos a sustituir este combustible fósil? Pues mano de obra. Por ejemplo, un solo ejemplo, entre agricultura ecológica y agricultura intensiva, la agricultura ecológica para la misma cantidad crea un 30% más de trabajo. Este es el futuro. Además, yo veía justo antes en los informativos que se hablaba de hacer un nuevo buque militar. Pues mira, ¿esto qué es? Estamos haciendo trabajo, estamos buscando trabajo a costa de todo, es decir, vamos a hacer un buque militar. ¿El buque militar qué va a aportar? Pues menos bienestar en los países del sur, es lo que aporta. ¿Es el tipo de trabajo que queremos de cara al futuro para nuestros hijos? Nosotros pensamos que no, pensamos que hay más trabajos en otros sectores que aportan utilidad social, utilidad ecológica, es decir, que hay sectores que van a decrecer y sectores que van a crecer. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha esta transición desde un punto que nosotros pensamos es insostenible, injusto, hacia otro punto que es sostenible y justo. Y países que ya lo están haciendo, Alemania ya está en una gran transición energética de su economía y España lo puede hacer, pero tiene que quitar primero los intereses de los capitales para poner los intereses de las personas y del medio ambiente primero. Usted se ha confesado, Flores Mazzolesi, como un europeísta insumiso, pero ¿qué es lo que está pasando para que cada vez haya más españoles euroescépticos e incluso eurofóbicos? O sea, que tienen aversión a Europa, quizás porque nada más que le llegan malas noticias. ¿Cómo se puede invertir esa ecuación? Sí, primero yo creo que mucha gente es euroscéptica también porque la Troika, bueno, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, se lo ganan a pulso, hay que decirlo también, y porque el PP también está impulsando estas políticas de austeridad y esto le pone todo el peso a la Comisión Europea. Eso tampoco es justo. Pero también hay una cosa que es mucho más profunda, y la cosa que es más profunda es el déficit democrático que existe en la Unión Europea. Es decir, cualquier ciudadano no consigue entender cómo funciona la Unión Europea. Es decir, que ahora mismo si preguntamos a alguien quién hace las leyes en la Unión Europea, la gente no te va a poder contestar porque no lo sabe, si la Comisión Europea, si el Parlamento Europeo, si el Consejo Europeo. Lo que tenemos que hacer es simplificar el funcionamiento de la Unión Europea para evitar justamente esta lejanía entre ciudadanía y instituciones europeas. Y lo que proponemos nosotros es, primero, dar más poder al Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo es la institución más legítima que hay en Europa, y segundo, empezar lo que llamamos un gran proceso constituyente europeo, es decir, que seamos la ciudadanía quienes decidamos qué tipo de Europa queremos, y sobre todo para simplificar esto, porque tenemos que entender, lo primero de la democracia es la transparencia y la simplificación de las estructuras. ¿Usted sabe cuánto gana un europarlamentario? Gana 6.000 euros. 10.200 euros al mes. 7.200 brutos y 6.000 netos. Más dieta, más eso, 10.200. Han salido estudios recientes, vamos. ¿Le parece un sueldo apropiado para un político?
Pues eso es lo que hay que explicar primero, porque cuando tú dices 10.000, pues son todas partidas que son partidas finalistas. Es decir, por ejemplo, hay que pagar los asistentes por una parte, luego hay que pagar el sueldo. Y de los sueldos tenéis que saber también que gran parte van al partido, por ejemplo, o van a obras sociales en nuestros casos. Lo que hacemos, si salimos elegidos, pues un 25% del sueldo va al partido para poder financiar actividades nuestras, primero, y segundo, otras partes vas a ONGs. Entonces nos quedamos con un salario que se queda muy cercano al salario medio. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor Florent Marcellesi. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y ya se incorporan los 4 periodistas que nos van a acompañar esta noche. Son Fernando Vicente, Raúl Limón, Ángela Cañal y Elena Manzano. Lo dicho, 3 minutos y volvemos. Seguimos esta noche a por todas con el candidato número 2 de la coalición Primavera Europea, Florent Marcellesi, a quien sí le quiero preguntar antes de dar paso a los tertulianos que nos acompañan esta noche, ¿por qué fantasma teme usted más? ¿Por el fantasma de la abstención o por el fantasma de la ultraderecha que parece que va a copar buena parte del Europarlamento? De la ultraderecha, desde luego, porque lo que estamos viviendo ahora mismo en muchos países de la Unión Europea es realmente, da mucho miedo, por ejemplo, incluso en Hungría ya se da caza a judíos y a homosexuales, y eso realmente estamos de nuevo viviendo fases de la historia europea que no queremos volver a vivir. Y yo, sobre todo, con toda mi historia personal, mis abuelos polacos, pues son cosas que realmente a mí me ponen los pelos de punta. ¿Usted cree que se puede combatir eso de alguna manera? Sí, se combate justamente desde la solidaridad, recordando que somos una gran familia europea y que tenemos que apoyarnos entre nosotros y nosotras. La solidaridad es lo más potente que tenemos para poner la extrema derecha más allá y, sobre todo, que no entre el Parlamento Europeo. Es un peligro. Bueno, pues señor Marcellesi, le presento a los 4 tertulianos que nos van a acompañar esta noche. Elena Manzano, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Hola. Fernando Vicente. Raúl Limón, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ángela Cañada, buenas noches. Bueno, pues Florent Marcellesi. Bueno, pues ahora que están tan de moda las cuentas en Suiza, uno de sus puntos del programa electoral es combatir el fraude fiscal. Me gustaría saber qué novedad aporta con respecto a otros grupos políticos más antiguos que su formación y realmente eso cómo se puede traducir y cómo puede beneficiar a los ciudadanos que haya una formación que realmente se centre en combatir estos delitos fiscales tan de moda, como digo. Pues mira, si hablamos de fraude fiscal, si hablamos de paraísos fiscales, esto nos cuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas pues dinero de su bolsillo cada año. Solamente una cifra os cuesta a vosotras, aquí los 4 que estáis aquí, 2.000 euros al año a vuestro bolsillo. Entonces sí que tenemos que luchar contra esto. Y aquí lo que pedimos primero es que tengamos una unión fiscal que permita justamente controlar esto. Es que no puede ser que una gran multinacional solamente pague 2% de sus beneficios en Irlanda. Eso no puede ser y eso permite justamente el fraude fiscal. Entonces lo primero es armonizar fiscalmente entre todos los países de la Unión Europea. Y para eso también necesitamos una unión económica real, es decir, que podemos decidir esto en el Parlamento Europeo y no el Consejo Europeo a la unanimidad. Y al mismo tiempo tenemos que terminar con el secreto bancario. Y aquí la Unión Europea está trabajando muchísimo, y los verdes europeos muchísimo, para terminar con los paraísos fiscales primero dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, Austria o Luxemburgo, que son 2 importantes. Y eso sería lo primero que podemos hacer. Y te puedo decir que aquí hemos estado realmente punteros en este tema y hemos dado mucho paso por delante. Ahí. Bueno, es que iba a buscar el nombre, no me sale ahora mismo, el economista francés Thomas Piketty, que se ha hecho famosísimo últimamente, acaban de firmar un manifiesto precisamente en el que hablaba de esto y en el que proponía la creación de un nuevo Parlamento Europeo, en ese manifiesto en el que hay una serie de intelectuales, economistas y periodistas, en fin, europeos, proponen que se cree un nuevo Parlamento para la zona euro. Para la zona del euro, compuesto por los países nacionales, diputados de los países nacionales, separado de lo que es el Parlamento Europeo al que vosotros vais a ser elegidos, y en el que dice que además eso es necesario para imponer una fiscalidad común en Europa. Es decir, la única manera que ven de conseguir que se paguen impuestos en Europa y que todos paguen los mismos impuestos, que además dicen que debe ser un mínimo, el impuesto a la empresa debe ser del mínimo del 20% en ese manifiesto, es creando ese manifiesto. ¿Cuál es la postura de EQUO ante esta propuesta que hace este grupo de intelectuales europeos? Esa es una pregunta. Y por otro, yo aprovecho y hago las dos, es vuestro grupo dice que, o su grupo, perdón, dice que no se debe gastar más de lo que se produce. Es decir, habláis de que el mundo tiene una capacidad de una producción X y estamos viviendo por encima de esas posibilidades y gastando de más.
Bueno, eso si lo llevamos a la polémica que hemos vivido en España en los últimos años de crisis, viene a ser lo mismo que el déficit. Solo que estamos hablando del país y no de los recursos naturales del planeta, sino de la capacidad económica del país. ¿Eso quiere decir que EQUO está a favor de las restricciones económicas, de los recortes y del déficit? Bueno, primero, la propuesta de Piketty es bastante interesante. Sobre todo, es muy estimulante, porque ellos lo que hacen es decir a la gente tenéis que pensar sobre esos temas porque son importantísimos. Es verdad que no podemos crear una moneda común sin tener las herramientas básicas, económicas y políticas para poder sostenerla. Eso es imposible. Entonces, luego hay varias propuestas. La propuesta de Piketty es hacer para la zona euro un gobierno político. A nosotros nos parece ahora mismo bastante complicado, porque antes hablamos de la simplificación de las estructuras europeas y eso realmente sería hacer al revés, complicar aún más. Es decir, que lo que vas a tener sería un Parlamento Europeo para los 28 Estados miembros y luego aún otro más para la zona euro. Entonces, estamos más bien en la óptica de construir una unión federal directamente para los 28. Eso sería más bien nuestra postura. Pero te puedo decir que tenemos muchos debates con Piketty porque nos parece realmente que él está diciendo y está haciendo una gran labor para que tengamos un debate europeo sobre temas que son básicos. Porque, por ejemplo, tener una moneda común sin tener un tesoro común es realmente alguna cosa impensable. Entonces, nuestra apuesta es esta: tesoro común, armonización fiscal, unión política de los 28 Estados miembros. Y luego, sobre la segunda pregunta, es bastante interesante porque al final también nos viene en mente, tenemos que plantear quién está realmente dilapidando los recursos naturales y quién realmente está utilizando los recursos económicos. Porque cuando hablamos de deuda ecológica, de deuda económica o de deuda social, como quieras, tenemos que ver cómo se reparte esa deuda, que eso es lo importante detrás de todo esto. Es decir, que es verdad, por ejemplo, que estamos por encima de la capacidad ecológica del planeta, pero ¿quién consume los recursos naturales? Por ejemplo, pues es bastante simple. Un 20% en el norte consume un 80% de los recursos naturales del mundo. Pues eso lo puedes aplicar también a la economía. Y por eso nosotros pedimos también una auditoría de la deuda ahora mismo en España, porque ¿quién ha gastado el dinero para construir autopistas, para construir AVEs o para construir aeropuertos vacíos? ¿Ha sido la ciudadanía? Pues en gran parte no. Ha sido políticos también. Concreta. ¿Estás a favor del déficit cero? No, nosotros estamos a favor, primero, de la deuda, de saber quién ha gastado esta deuda económica y ecológica, que eso es muy importante para contestar a lo que dices. Y estamos a favor justamente de poder inversión pública, una mayor inversión pública, para no tener recortes y para tener inversión en salud, en educación, en sanidad. Entonces, el déficit cero, además que tenemos la Constitución, para nosotros no nos vale, porque lo más importante es el bienestar de las personas y no es las políticas económicas antes de las personas. Pero, ¿qué política económica defiende su coalición? ¿La austeridad o los incentivos en este momento? Desde luego, la austeridad nos hemos pronunciado claramente en contra. Yo creo que al principio ya lo he comentado, en contra de las políticas de austeridad, de hecho les llamamos el austericidio, para decir que ni siquiera es austeridad, es austericidio, recortes que han llevado a más paro y más pobreza. Entonces no estamos a favor y pensamos, es más, que si queremos conseguir más justicia social y más justicia ambiental, lo primero que tenemos que hacer es parar y poner fin a las políticas de austeridad. Incluso lo dice el Parlamento Europeo ahora mismo, ni siquiera solamente ¿Pero es posible articular una serie de mecanismos de incentivos para la economía sin endeudarnos más? Por supuesto, porque aquí además existe una cosa que se llama el Banco Europeo de Inversiones, que tiene un papel muy importante, es poco conocido en España, pero él tiene capacidad de invertir en la transición ecológica de la economía. Puede decir, pues yo te voy a dar pasta y esta pasta te la doy justamente para los nuevos sectores, sectores que no contaminan, sectores que son verdes, sectores que además son justos, dignos y decentes. Y eso lo puede hacer, se llaman los préstamos y créditos verdes. Y esto es el papel del Banco Europeo de Inversiones y por eso es la apuesta que hacemos, porque por supuesto la transición ecológica de la economía cuesta y tenemos que invertir si queremos cambiar el sistema, el modelo económico. Y esto es impepinable, porque si no gastamos hoy, tenemos que gastar mucho más mañana. Yo le quería preguntar, bueno, aquí en Andalucía, bueno, toda Europa, ¿no?, pero en Andalucía de un modo especialmente grave se está sufriendo mucho la crisis económica y dentro de las propuestas que hay para reactivar la economía está la reactivación de dos sectores, uno demolido por la crisis y otro pues en decadencia hace muchos años, que es la construcción y la minería. Se ha puesto en marcha o se ha anunciado un plan de construcción sostenible en Andalucía y también pues la reactivación de la minería con apertura de Aznalcóllar y Río Tinto, entre otras. Le quería preguntar su opinión sobre este proyecto así en conjunto y si desde su formación crees que es posible una construcción y una minería sostenible. Primero, pensamos que la rehabilitación de edificios es una buena estrategia porque no necesitamos construir más viviendas, ya tenemos suficientes viviendas, incluso tenemos demasiadas viviendas, tenemos 1 millón de viviendas o más en España vacías, entonces construir nuevo no sirve para nada, pero sí que lo que sirve es rehabilitar
los edificios, las viviendas ya existentes, justamente para poner más eficiencia energética, por ejemplo, para esos edificios. Eso sí que crea muchísimos empleos. Calculamos con 150.000 al año en España, de puestos estables de trabajo. Entonces, aquí nos parece una estrategia buena y además que tenemos que reforzar. Lo segundo, eso no nos parece una propuesta adaptada, porque además las ayudas al carbón van a terminar. De hecho, la Unión Europea ya ha dicho que no va a haber más ayudas al carbón y sabemos perfectamente que ante el cambio climático, pues las minas de carbón son de los más contaminantes que pueda haber. Pero al mismo tiempo tenemos que decir a los trabajadores que hay alternativas. Es decir, que si no vamos a dar trabajo en las minas de carbón, vamos a dar trabajo en otros sectores. Y otra vez aquí volvemos a los sectores que son sostenibles, como puede ser las energías renovables, que crean mucho más empleos, como he dicho antes, que las minas de carbón. Y aquí tenemos que ser muy valientes y decir la verdad también a los trabajadores y con ellos, porque tiene que ser de forma participativa, conseguir esta gran transición ecológica de la economía. Y hay apuestas, hay ejemplos. Por ejemplo, en Francia tenemos un alcalde que es ecologista, hijo de minero, y que ha conseguido en su pueblo la transición ecológica de la economía. Ha cerrado las minas y ha dado mucho más empleos a los compañeros y a las compañeras ahí en su pueblo. Es decir, que se puede hacer, y aquí decimos claramente al PSOE y a Izquierda Unida, os estáis equivocando. Uno de sus mensajes más claros es que la derecha es un peligro y que yo creo que se lo he oído repetir como 2 o 3 veces. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar ECUO para parar a la derecha? Lo digo porque en este fin de semana en España hemos tenido una nueva revisión, no sé si conoce el caso de Extremadura, donde Izquierda Unida con su abstención permite que haya un gobierno de derechas. Si estuviera ECUO en el papel de Izquierda Unida, ¿qué haría? Pues primero no estamos en el papel de Izquierda Unida, porque no tenemos la misma historia. Sí, pero si estuviera en esa situación, quitemos a Izquierda Unida y pongamos a ECUO en Extremadura. Yo no juego con el caso de ciencia ficción, pero desde luego tiene un papel complicado, porque tienen por un lado un PP bastante peligroso y tienen un PSOE que tampoco ha aprobado absolutamente nada en los últimos decenios. Entonces, yo me imagino que aquí, entre los dos, tiene que ser complicado. Yo, desde luego, apoyar al PP en esa situación me parece muy complicado, porque es verdad que el PP, por un Extremadura que sea, también es el PP que apoya al PP estatal, es decir, el PP federal, el PP, bueno, como les quieren llamar ahora mismo, y un PP que está poniendo en marcha todas las contrarreformas que podemos imaginar, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de los migrantes, contra los derechos de los seres vivos, contra los derechos de la naturaleza. Entonces, aquí no entendemos cómo podemos dar más bola a un partido como este. Hablando de migrantes, como usted lo acaba de decir en su última reflexión, ¿cuál es la posición de su coalición respecto a los movimientos migratorios que tienen como base pues, la necesidad de buscar un futuro mejor? Pues claramente yo estuve en Ceuta hace poco y recorrimos la valla. Son 8 kilómetros que separan África de Ceuta, y la llamamos de la forma siguiente: es la valla de la vergüenza. No podemos decirlo de otra forma, porque realmente estamos tratando a las personas ahí como ni que siquiera fueran personas. Y aquí tenemos que recordar una cosa bastante clara: no hay personas ilegales. Todas las personas somos legales. Eso lo dicen las Naciones Unidas, lo dicen los derechos humanos. Y lo primero que tenemos que hacer, y para no caer justamente en las políticas de PP, no tenemos que crear alarma social, porque estamos creando alarma social. ¿Por dónde entran los migrantes? No entran por Ceuta, no entran por Melilla, mayoría, entran por Barajas. Y eso hay que recordarlo. Y lo que pedimos nosotros es una política migratoria común a toda la Unión Europea, considerando las fronteras de Ceuta, de Canarias, de Melilla, de Lampedusa, de Chipre, como fronteras europeas, y basar la política migratoria común en la solidaridad, en la fraternidad y en la responsabilidad, para el bien de los países del norte, para el bien de los países del sur y sobre todo para el bien de las personas que migran, que tienen derechos. ¿Pero eso qué significa? Es decir, que yo entiendo que está bien, es decir, que la música suena bien, pero ¿qué significa? ¿Apertura de fronteras? Significa, por ejemplo, ahora mismo los que pueden migrar desde el sur son los que tienen, por ejemplo, alta cualificación, nada más. Nosotros lo que pedimos es abrir otros trámites para las personas que no tienen alta cualificación, es decir, abrir trámites legales para que las personas puedan pedir normalmente migrar a países del norte, migrar a España, migrar a Alemania, migrar a Francia. Eso no existe, eso es lo primero que tenemos que pedir. Y segundo, no militarizar las fronteras, porque ahora mismo se están militarizando las fronteras, con drones, por ejemplo. Pues también aquí estamos pidiendo desde Europa, porque además aquí sí que Europa interviene, porque existe la agencia Frontex, que se llama, y ellos sí que tienen una política más militar en ese sentido. Y pedimos justamente que tratemos a las personas que llegan como personas. Solamente una anécdota que a mí me dio realmente horror cuando estaba en Ceuta, pues había una persona que viene de Marruecos que quería cruzar la frontera por el mar y se ahogó. Y aquí estaba el cadáver en aguas a 10-15 metros de los guardias civiles, lo veían, pero no lo querían coger, porque si veían aguas españolas tenían que encargarse de él.
y esperaban que se iban a volver a aguas marroquíes para que fueran los marroquíes que lo puedan coger. Pues eso es un buen ejemplo de dónde la dignidad de las personas se ha quedado atrás. Entonces, esto es un ejemplo práctico, por lo menos en la muerte da un poco de dignidad a esas personas. Eso está muy bien en la solidaridad, está claro cuál es su mensaje, pero por ejemplo, ante la gente que llega en Cayuco, en Patera, en las balsas de juguetes que utilizamos aquí para nuestros niños en verano en las playas, los que intentan cruzar la valla, a esa gente, ¿cómo hay que tratarlas? ¿Qué mecanismo hay que aportarles? Pues el mecanismo que te decía antes. Primero, el primer mecanismo que tenéis que tener es que estas personas, si quieren cruzar, que no lo hagan de forma ilegal, entre comillas, que puedan pedir legalmente trámites para hacerlo. Esto es lo primero, abrir estas vías. Y luego, si llegan, porque no han abierto estas vías, pues acogerle como personas humanas, primero. Es decir, son personas humanas y además son personas que nosotros necesitamos, porque ¿quién va a trabajar en la hostelería? ¿Quién va a trabajar en la agricultura ahora mismo en Andalucía, por ejemplo? Pues esas personas, sin visado, sin papeles, que podemos explotar tranquilamente. Pues eso no puede ser. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y también aquí quería añadir un asunto muy importante para hacernos reflexionar sobre el motivo de las migraciones ahora mismo. Según Naciones Unidas, el primer motivo de migraciones es por razones climáticas ahora mismo. Entonces tenemos que hacer la pregunta siguiente. ¿Quién ha creado el cambio climático? ¿Los países del sur? ¿Las personas que migran? ¿O nosotras y nosotros en el norte? Porque realmente nosotras y nosotros en el norte. Entonces, si no queremos que haya tantos flujos migratorios desde el sur al norte, también tenemos que hacer una reflexión bastante amplia, es decir, cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo que tenemos en el norte, y esto será una gran apuesta para regular de otra forma los flujos migratorios, porque muchas personas no quieren migrar, se quieren quedar en casa, como los jóvenes que tenemos en España, no quieren migrar, quieren tener derecho a quedarse donde están. Andalucía tiene una de las principales agriculturas ecológicas europeas, eso es cierto, pero se basa mucho, como todo, la industria agrícola andaluza en el agua y en la transformación de la agricultura durante las últimas décadas con regadío. Se han puesto en regadío muchísimas, no me acuerdo las cifras exactas ahora, pero hay miles de hectáreas en regadío, cientos de miles de hectáreas en regadío que antes no lo estaban. ¿Qué dice ECO a eso? Supongo que está en contra también de eso, ¿o no? Pues primero, una cosa sobre la agricultura ecológica, porque es verdad que Andalucía no son primeros productores, pero ¿a dónde van esa producción? ¿A dónde va la producción de agricultura ecológica de Andalucía? Pues no se queda aquí, se va a Europa. Es decir, además que España somos el primer productor, pero además también el primer exportador, cuando realmente la gran apuesta ecológica sería producir localmente y luego consumir localmente, es decir, favoreciendo las cadenas cortas de consumo y producción, las cooperativas, por ejemplo, economía social, que hacen esto. Entonces, eso es lo primero para realmente dar salida a lo que es la agricultura ecológica. Y segundo, también tenemos que regular mucho más el regadío, es decir, que el regadío que podemos ver en Andalucía, pero no solamente en Andalucía, si vas a Castilla-La Mancha, si vas a Murcia, si vas a Alicante, pues son regadíos, además, una parte pues suelen ser ilegales, otra parte no respeta los cauces, otra parte necesita trasvases, pues eso no es una política de futuro. Vamos, la política de futuro justamente es tener en cuenta pues realmente los cauces reales, el agua real que tenemos y hacer unas políticas públicas, unas políticas agrarias en base a lo que tenemos, a las cuencas. Y esto aquí Europa tiene también un gran papel porque existe una directiva que se llama la Directiva Marco del Agua. Y esa Directiva Marco del Agua repite ese tipo de cosas, que tenemos que hacer un gran proceso participativo, ojo, participativo, para decir cómo queremos utilizar el agua y cómo queremos respetar las cuencas, sus cauces y los dominios públicos. Desde ECO se estuvo valorando hasta hace no demasiado tiempo concurrir a estas europeas junto a Izquierda Unida. Finalmente se ha decidido ir con Compromís y con otras formaciones. Teniendo en cuenta que eso estuvo sobre la mesa, el que las dos formaciones, junto a otras o las que se debatieran, concurrieran unidas, ¿qué mensaje se le puede dar al votante que ustedes, al que quieren convencer de que tienen que votarles a ustedes y no a Izquierda Unida? Porque imagino que si pensaron ir juntos es porque hay unas coincidencias programáticas bastante sustanciales, ¿no? Sí, existen algunas similitudes, por supuesto, como entre todos partidos tenemos unas cosas que defendemos, incluso en el Parlamento Europeo, de vez en cuando hay una unidad de acción entre el grupo de Izquierda Unitaria, como se llama ahí, y los verdes europeos. Pero también tenemos clarísimo las diferencias que podamos tener, es decir, por ejemplo, diferencias en temas de empleo, porque ya hemos visto, hemos hablado de Aznar Collar, para nosotros son diferencias que se dan no solamente en España, sino en conjunto en la Unión Europea, porque vemos que la Izquierda Unitaria, los partidos comunistas, suelen pensar que cualquier tipo de empleo es bueno, ¿no? Es decir, que destruya o no destruya el medio ambiente. A que nosotros no estamos de acuerdo. La transición ecológica de la economía pasa por apostar por ese tipo de empleos que a la vez sean dignos y a la vez respeten el medio ambiente. Y por otra parte también, si hablamos de energía nuclear, pues os puedo decir que en la Izquierda Unitaria no hay ningún consenso
para salir de la energía nuclear. Por mucho que diga aquí Izquierda Unida que quiere salir, pues os vais luego a los países del este quieren quedarse. En Francia el Partido Comunista apoya a tope las energías nucleares. Entonces nosotros vemos que hay dos espacios bien diferenciados en Europa, que son por una parte la izquierda clásica tradicional y por otra parte el grupo de los verdes europeos, que de hecho es más importante en Europa que el grupo de izquierda unitaria. Por tanto, apostamos para que en Europa también, para que España también tenga este espacio, un espacio verde que apueste por la ecología y la solidaridad a la vez. ¿A qué se debe? Los tres a la vez. Uno a la vez, yo puedo contestar los dos a la vez, pero bueno, es complicado. ¿A qué se debe que en España los verdes no tengan fuerza? Es decir, ha tenido incluso que cambiar de nombre. En Europa se entiende perfectamente los verdes son los verdes que vienen de Alemania, que han tenido muchísima fuerza en el norte de Europa y aquí han fracasado. Y hasta tal punto que incluso se le ha cambiado el nombre, ya no sois los verdes, ahora es Equo. ¿Por qué? Pues hay diferentes explicaciones, o por lo menos son diferentes factores que entran en cuenta. Primero, pues la propia historia de España, es decir, que la transición lo que ha hecho es orientar las personas que estaban a favor de este tipo de modelo, pues más bien hacia otro tipo de movimientos, porque lo primero era la democracia, entonces la ecología pasaba a segundo. También había otro tema, es decir, que había una fagocitación muy importante del movimiento verde, por ejemplo, por parte de Izquierda Unida, aquí en Andalucía, en el País Vasco, en el conjunto de España. Y también ha pasado porque el propio movimiento verde ha sido incapaz también de crear una estructura digna. Y eso ya ha pasado, por nosotros ya son aguas pasadas lo que tenemos ahora mismo, y por eso también hemos cambiado de nombre, porque hemos entrado en una nueva era, en una era donde todos los partidos verdes están dentro de Equo, primero, no estamos con Izquierda Unida, es decir, siguen teniendo el nombre, pero de verdes tiene solamente el nombre, y segundo, porque ya no estamos en la fase de transición, podemos incluso decir que estamos en la segunda transición, es decir, donde la ecología empieza a contar, y eso lo vemos, por ejemplo, en los sondeos, lo vemos porque Equo empieza a ser un partido realmente valorado como tal. Entonces yo creo que hemos pasado en otra fase, lo que te contaba pues ha sido la explicación histórica, pero ya no es la actualidad. Yo quería volver un poco a las energías renovables y a las propuestas que ustedes hacen en provincias donde tienen una tradición económica muy particular y que, bueno, ustedes defienden, por ejemplo, tanto en la provincia de Huelva como en la de Cádiz, el desmantelamiento al menos progresivo de las industrias de los polos químicos, y me gustaría saber qué alternativa real de empleo hay en esas provincias, porque para las energías renovables está muy bien el discurso, pero no creo que ahora mismo haya dinero ni presupuesto suficiente como para basar las economías de las provincias andaluzas en eso. Sí, primero recordar que en el tema de Huelva lo hemos trabajado muchísimo desde los verdes, es decir, hace 2 legislaturas que lo llevamos al Parlamento Europeo con el Grupo de los Verdes Europeos, y aquí tenemos que apoyar al 100% el trabajo que está haciendo la Mesa de la Ría en Huelva. Y segundo, eso tenéis que ver, esto no tanto de forma de la noche a la mañana como vais a hacer, sino como un proceso de transición, que es lo más importante. Sí, pero en el caso de Huelva la transición está durando ya muchas décadas. Claro, por supuesto, porque tenéis que ver cómo se han utilizado los fondos que había, es decir, cómo se utilizan los fondos, para hacer la transición o para hacer más de lo mismo que antes. Por ejemplo, en Asturias, en el carbón, pues también ha habido fondos para hacer la transición, pero ¿dónde han ido los fondos? Pues lo mismo de siempre, no ha habido transición. Ahora mismo la Unión Europea está pidiendo cuentas a Asturias, pero ¿dónde ha ido el dinero? Entonces pasa lo mismo en muchos sitios. Hay fondos europeos, además, estructurales de cohesión que vienen para ayudar a hacer la transición, pero no se utilizan para hacer la transición, o se utilizan y se hace una transición falsa, porque al final acaba siendo otra crisis. Por tanto, lo que pedimos nosotros es utilizar los fondos que sí existen. Hay fondos, y lo voy a repetir, el Banco Europeo de Inversiones tiene la capacidad de integrar, de invertir los fondos en transición ecológica de la economía. Y también tenemos fondos porque hemos puesto 40.000 millones de euros a rescatar bancos sin darle ninguna condición para cambiar su modelo productivo. Sí que hay fondos, hay que decirlo también, pero esos fondos se tienen que utilizar para transición real, además una transición que hablemos con los trabajadores, porque no basta con decir a los trabajadores, hoy hacéis esto y mañana es otra cosa. No, tenemos que tener mucho más empatía y tiene que ser una transición que sea participada con los trabajadores y decir, oye, esto no funciona, esto no va a funcionar de cara a mañana, pues vamos a ver cómo lo hacemos todos juntos, hablando con los actores, los agentes civiles, sindicales y políticos, y vamos a hacer una transición que va a durar 15, 20 años, que durar lo que tenga que durar, pero con los fondos europeos y con claridad. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, en Almería, donde el peso económico principal es la agricultura intensiva? Pues Almería es un buen asunto, porque además cuando vamos al mar de plástico es bastante impresionante, ¿verdad? Ver esto. Y es verdad que cambiar esto por agricultura ecológica va a suponer también un cambio cultural bastante importante, porque incluso a la gente le ha parecido normal ser la huerta de España, incluso más que la huerta de España, ser la huerta de Europa con el mar de plástico. Pero desde luego tenemos que plantear con tranquilidad esta transición y plantear también lo que os decía antes, que hay más empleos que se crean en la agricultura ecológica y que seguramente vamos a tener que repensar el tejido productivo, incluso paisajístico, de Almería, porque esto, repito, esto no se sostiene, porque eso necesita mucha agua, eso necesita muchos pesticidas, por ejemplo, además de eso tiene que ver
ver otra vez con Huelva, y esto es un sistema que hoy puede funcionar a corto plazo, que pero mañana ya dejará de funcionar. Además, este tema lo puedes trasladar no solamente para la Almería, también lo puedes trasladar para el mar de hormigón que tienes en Málaga. Eso tampoco tiene futuro, es decir, todos esos monocultivos que hemos creado, que sean monocultivos agrícolas, monocultivos del turismo, pues esto no se sostiene. Necesitamos más diversidad en el tejido productivo. Pero la propuesta que me estás haciendo es: quitamos la agricultura intensiva de Almería, quitamos las infraestructuras turísticas de Málaga, quitamos la industria química de Huelva, no dejamos que crezca la minería en la Sierra Norte sevillana y tampoco en la Sierra Norte de Huelva. Es que da un poco de susto el panorama, es decir, no os afecta este discurso a la credibilidad después. A mí lo que me da susto es que me expliques tú, por ejemplo, cómo eso se va a sostener en el futuro. No sé, si alguien me lo explica en esta mesa, yo encantado de escucharlo. ¿Cómo se sostiene? ¿Sin petróleo? ¿Barato? ¿Cómo se sostiene el carbón con el cambio climático? ¿Cómo se sostiene el mar de plástico sin pesticidas, por ejemplo? ¿Cómo se sostiene esa industria que contamina los suelos? Yo os pregunto, no sé si tenéis hijos, yo tengo 2 hijas y tengo clarísimo que este mundo no se sostiene. Entonces, o bien lo hacemos por las buenas, planteando la realidad, no como otros que plantean cosas que no pueden ser, sino decimos, oye, aquí tenemos un problema, lo vamos a arreglar, vamos a darle el tiempo que haga falta, pero lo vamos a hacer con los fondos que haga falta. Entonces damos la vuelta a la tortilla, porque yo creo que los que tienen que probar que ese sistema es bueno son los que defienden esto, porque las soluciones que damos son posibles, pero son posibles si nos damos cuenta justamente de la finitud del planeta. Sí, yo te entiendo perfectamente cuál es tu planteamiento en cuanto a futuro, pero no sé cuál es el camino que estás proponiendo para los andaluces, es decir, ¿qué hacemos esos 8 millones de andaluces en ese tiempo? ¿Vale? Es decir, ¿qué hace Málaga sin turismo? No. Otra vez vuelvo a plantear, ¿qué hará Málaga dentro de 10, 15 años? ¿Y cómo hacemos para cambiar el sistema dentro de 10, 15 años? Porque es una transición es un proceso lento. Es decir, un proceso lento donde las personas tenemos tiempo primero para formarnos, por ejemplo, otras cosas. Pero haciendo tiempo, vale, pues, ya un proceso lento. Durante esa lentitud de proceso, pues vuelvo a repetir, por ejemplo, en vez de construir nuevas viviendas en Málaga, por ejemplo, pues vamos a ver lo que decíamos al principio, hacer rehabilitación de edificios. Esta crea mucho más empleo que construir nuevas viviendas. Por ejemplo, eso es una cosa que se puede hacer en Málaga. ¿Y por qué no se hace? Pues yo es la pregunta que hago también. También aquí en Málaga se puede decir, vamos a diversificar mucho más el panorama. Es decir, que toda la gente trabaja, la gran parte de la gente solamente trabaje para un sector, ¿eso es sostenible? Si se cae el sector, pues no lo es. Entonces vamos a diversificar los sectores y vamos a entrar en más cosas. Por ejemplo, unas cosas que se hacen bastante bien. Una cosa que se hace bastante bien en Andalucía es la economía social, por ejemplo. Pues ¿por qué no apostamos por más economía social en Málaga? ¿Por qué no tenemos un tejido productivo mucho más orientado hacer nuevos sectores verdes o sociales o sostenibles? Pues es la propuesta que tenemos que ver. Es decir, que eso es una propuesta de futuro. Lo que es la propuesta de pasado es decir, eso no puede cambiar, eso es lo que es. Pues no, el mundo cambia y nosotros somos capaces de hacerlo cambiar con todas las personas que lo pueden hacer, con los sindicatos, con los partidos políticos y con la ciudadanía. ¿Usted me puede contestar en 15 segundos una pregunta que no es mía, sino una sugerencia de una colega de profesión, Isabel Jiménez, de Radio Nacional de España, que creo que la ha entrevistado? Me dice que nos hable sobre su propuesta de 21 horas semanales laborales. En 15 segundos. ¿Son mini-jobs? ¿Son mini-jobs? No, los mini-jobs es lo peor que puedes imaginar, porque lo que haces es reduces la jornada laboral, pero además lo que haces es reduces el sueldo y creas trabajadores precarios y trabajadores pobres. La reducción de la jornada laboral que defendemos es totalmente diferente. Repartimos el trabajo para que todos podamos trabajar, además con un sueldo digno, que es totalmente diferente. Entonces, los mini-jobs no es la apuesta que tenemos. El sueldo digno es el problema. Las dos cosas que vienen de la mano, sueldo digno y reducir la jornada laboral y además repartir el trabajo productivo y reproductivo. Los nórdicos lo acaban de hacer, ¿no? Los nórdicos lo acaban de reducir. Eso es. Entonces, es posible, es una buena prueba. Sí, en Noruega es posible, porque tienen una reserva de petróleos que les da para garantizar la jubilación de toda la población durante 70 Me están avisando que estamos fuera de tiempo, muy fuera de tiempo. Señor Marcelles, si tenemos que despedirle. Hay que quitar en Noruega. Muchísimas gracias. En fin, no somos tan malos, pero es que si no esto se va a convertir en un... Tiempo ahora de debate, de tertulia en compañía de Raúl Limón, de Elena Manzano, de Fernando Vicente y de Ángela Cañal. Le vamos a hablar sin lugar a dudas de las elecciones europeas. Hemos tenido al candidato número 2 de Primavera Europea, pero ahora queremos enfocarlo de manera un poco más genérica en una jornada en la que ha habido un amplio desembarco de dirigentes nacionales en Andalucía,
que pone en definitiva el termómetro sobre lo que se juega en Andalucía y la importancia que dan a Andalucía todos los partidos políticos y fundamentalmente los principales partidos PSOE, PP e Izquierda Unida. Pero ha sido una campaña, sin lugar a dudas, pues una jornada, la de hoy, en la fiesta de la democracia, como son las elecciones, pues abruptamente interrumpida, suspendida la tarde de hoy por el asesinato de la presidenta del PP de León, de la Diputación leonesa. Y antes que nada, antes de entrar pues en los mensajes que hemos escuchado esta mañana, este fin de semana, sí me gustaría preguntaros qué habéis sentido cuando habéis escuchado esta noticia que nos ha sobresaltado a todos por la tarde, ¿no? Fernando. Bueno, pues sorpresa como primera sensación, sorpresa. Y luego, bueno, veremos a ver qué es lo que hay detrás de este suceso. Yo entiendo que es un suceso, que no va más allá de un suceso y que, bueno, habrá que ver realmente qué es lo que hay ahí, pero esperemos a que se terminen las investigaciones y de verdad tengamos una información más completa, porque ahora mismo sabemos muy poco. La verdad es que hay que tener un poco de cuidado porque ahora, sobre todo si la gente está muy pendiente de las redes sociales, hay muchos ejerciendo de periodistas sin serlo y podemos llegar al caso extremo como sucedió con la familia de Alcalá de Guadaira cuando se intoxicaron y fallecieron y todos apuntamos en un principio, los medios de comunicación y la sociedad, que habían comido alimentos en mal estado cuando realmente no tenía nada que ver la causa de la muerte con lo que en un principio apuntamos. Así que yo me apunto a la tesis de la prudencia. Hoy es el día del dolor porque ha sido un caso que nos ha llamado la atención a todos muchísimo, independientemente de la simpatía política con un partido o con otro, y lo fundamental es muchísima prudencia y esperar a que la investigación arroje resultados. Parece que es un asesinato sin más connotaciones, y con lo cual tan duro como es. Dentro de los márgenes de prudencia a los que nos sumamos todos con Elena, evidentemente, lo que sí es cierto es que fuentes del Ministerio del Interior han informado que hay 2 personas detenidas, que son una madre y una hija, y que esta hija fue despedida de la Diputación de León semanas atrás. Evidentemente, sepamos luego cuáles son las circunstancias, ¿no? Pero eso es lo que conocemos ahora mismo, no especulemos, evidentemente. Claro, pero ligar una cosa con la otra pues todavía puede ser muy aventurado. Vamos a ver qué es lo que va diciendo la investigación y se reaccionará con eso. En todo caso, sea un suceso, digamos, común o no, creo que ha sido razonable que se suspendan los actos de campaña de hoy. Es una figura política pues de cierta entidad y creo que ha sido prudente y que ha estado bien medido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues que dejemos a la policía que investigue y que se resuelva lo que ha pasado. Bueno, pues salvado este apunte que era obligado, sí quiero preguntar por el desembarco de dirigentes nacionales. Ayer Elena Valenciano, Arias Cañete estuvo el sábado, hoy no ha podido tener su acto evidentemente, pero sí iba a estar Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, Gaspar Llamazares. En fin, parece que los partidos están tomando muy en serio la importancia que siempre electoralmente tiene Andalucía, ¿no? 8 millones de votos se llama eso, ¿no? Es decir, Andalucía, bueno, no de votos porque no son tantos los que tienen edad de votar, pero estás hablando de la mayor comunidad autónoma de España, con la mayor población de España, y evidentemente eso es un mercado al que ellos tienen que acudir con mucha importancia. Después está Cataluña y después está Madrid. El resto de los mercados electorales son mucho más pequeños y también tienen que ir, pero evidentemente aquí se juega mucho. Yo tengo la sensación de que se está hablando poco de Andalucía. Los dirigentes nacionales tienen que soltar sus discursos, estén en Málaga, en Jaén, en Burgos o en Toledo. Pero creo que los dirigentes regionales se están centrando poco en cómo va a repercutir las elecciones europeas o el futuro de la Unión Europea en Andalucía. Y me da también la sensación, que no es una sensación que está apoyado en datos, que a los ciudadanos cada vez les interesa menos. Y de hecho hay un 17%. Solo el 17% sabe qué días son las elecciones europeas. Yo creo que eso lo dice todo. Me decían que casi 3 españoles... O sea, hay que triplicar esa cifra por la gente que sabe cuándo es la final de la Champions, ¿no? Sí, bueno, seguro, no me cabe ninguna duda. Pues mire, yo no sabía cuándo era la final de la Champions. Formas parte del otro porcentaje. Ni tú ni la alcaldesa de Madrid. Eso es más grave. Pero la alcaldesa dudó. No, yo creo que hay una razón, digamos, algo que hace distinto a Andalucía del resto de partidos. Es decir, yo creo que Andalucía es muy importante, obviamente, para todos los partidos, solo por el peso poblacional, como decía Fernando, pero creo que para el PSOE es especialmente importante Andalucía.
Y porque aquí yo creo que se van a jugar muchas cartas de futuro y no solo la de las europeas, ¿no? Y a partir de ahí los resultados que se obtengan en tanto el PSOE, tanto a nivel nacional como el PSOE en nivel andaluz, va a tener lecturas propias al margen del resultado electoral en la Unión Europea. O sea que yo entiendo que ese desembarco de líderes en Andalucía tiene también esa segunda lectura de nos estamos jugando una continuidad interna dentro de lo que es la dirección federal y ellos yo creo que lo saben. Hombre, aquí hay claramente una agenda política A y una agenda política B en estas elecciones europeas. Me gustaría que la A, es decir, Europa y las políticas europeas y lo que se decide allí que nos afecta a nosotros, fuera lo primero. A veces da la sensación de que es la agenda B la que manda, la estrategia de cada uno de los partidos. Pues en el caso nacional, pues el PSOE de encontrar ahí un rayito de luz que le conduzca a un cambio de tendencia, del PP de ver consolidada su política de austeridad y de recortes y de tener allí el marchamo de la votación. Y ahora aquí en Andalucía, efectivamente, vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones, pero sí hay un indicio de que el PSOE puede remontar después de 3 elecciones consecutivas perdidas. Y para el PP, bueno, pues una oportunidad de un candidato que es muy poco conocido y que acaba de llegar, como él mismo ha dicho, y ha dicho que no se juega nada, que es una cosa curiosa que haya dicho eso, siendo el partido ganador de las últimas autonómicas, puede darse a conocer, de pasearse por Andalucía en compañía pues de los líderes nacionales y de ganar un poquito de protagonismo. A ver, que te veo, Fernando, ávido de hablar. ¿Un buen resultado del PSOE andaluz en estas elecciones europeas anticiparía las elecciones autonómicas? Bueno, eso Aznar decía el otro día que sí, en el discurso que dio en Madrid, cuando presentó a Cañete y dio aquellas advertencias, cuidado que las europeas no son una cosa que no influya luego en las generales, en las autonómicas y demás. Yo creo que evidentemente no hay más que ver esta mesa, lo que tú decías del A y el B, pues al final, y no solo pasa aquí, pasa en todos los países europeos, estas elecciones se leen en clave local. Aquí no las estamos leyendo ni siquiera en clave nacional, sino incluso clave regional, que si el candidato del PP se da a conocer, no se da a conocer. Al final son procesos electorales y en este proceso electoral, que hablamos de una cosa que se llama Europa y que es tan lejana, que además saben que va a tener, porque los propios políticos son conscientes, una gran abstención, porque la tiene desde hace mucho tiempo, una gran lejanía del ciudadano sobre lo que está ocurriendo en Europa o lo que es Europa o qué significa Europa. Porque no solo es saber cuándo son las elecciones, es cuánta gente sabe cómo está estructurada, qué es la comisión, qué es el Parlamento. En fin, la gente en general no es un tema que sepa y lo que hacen es, bueno, pues aquí ahora tengo 2 semanas para lanzar mis mensajes políticos y voy a hablar en clave local, porque voy a hablarle a los ciudadanos. ¿Y en qué está pensando el PP, el PSOE en las elecciones europeas? ¿O están pensando ellos ya en las autonómicas, en las municipales, en las generales? Pues yo creo que es más bien eso, es decir, que la agenda B en realidad es Europa y la agenda A es todo lo demás, ¿no? Esa es mi opinión. El escenario que estamos planteando es de victoria del PSOE. Yo creo que también están pensando en la posibilidad de que el PSOE no gane. Y eso sí que cambiará el escenario. ¿Dices en Andalucía? Claro. Sí, lo que tú decías, que implica además a lo mejor un cambio eso sí que va a de dirección. Yo creo que eso implicará más cambios que el hecho de que el PSOE gane. O sea, si el PSOE gana, de alguna manera van a sentir un respaldo a la dirección federal actual, aunque gane también en Andalucía, con lo cual, digamos, van a dejar que la nave siga embujada por el viento. Pero el problema es si pierde. Si pierde es cuando se va a empezar a mover las masas tectónicas y pueden empezar a ver cosas significativas, ¿no? En fin, incluso hablar de congreso extraordinario, se podría hablar de... no sé. Yo creo que el escenario complicado será que el PSOE pierda estas elecciones. Bueno, y uno de los escenarios complicados a los que os someto a vuestra reflexión es el gobierno de concentración propuesto días atrás por Miguel Arias Cañete, saludado anoche en La Sexta por Felipe González y hoy muy cuestionado, rechazado tajantemente tanto por el PSOE como por Izquierda Unida y sin embargo respaldado por el señor Moreno Bonilla, que dice que al revés, que el gobierno de concentración es necesario en España, pero incluso más necesario en Andalucía. Que parece el mundo al revés, ¿no? Que precisamente un expresidente socialista sea el que lance este mensaje y solo lo acoja con agrado el Partido Popular. Parece que no... Hombre, yo creo que esos grandes acuerdos siempre se proponen desde el poder y siempre se rechazan desde la oposición, esté quien esté en el poder y esté quien esté en la oposición. Yo creo que en este caso
la verdad, creo por parte de los ciudadanos que no... Y mira que en todas las encuestas y tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿usted qué piensa de la política? Y dice, yo lo que quiero es que se pongan de acuerdo y que no se peleen y que se pongan de acuerdo y hagan cosas juntas. Pero en este caso, y teniendo en cuenta pues, que en estas europeas la perspectiva de voto de los dos grandes partidos pues, ha decrecido muchísimo y gane quien gane, pues se van a pegar un bajón importante, da la impresión de que con estos acuerdos están pensando más en sí mismos, podrían estar pensando más en sí mismos que en los ciudadanos, ¿no? Y eso creo que sería malentendido. En ese sentido yo no veo nada claro la propuesta y me he quedado bastante sorprendida del apoyo de Felipe González, la verdad. Que además si hubiera estado, aunque fuera en una coma o en una entre líneas de los programas de ambos partidos, pues todavía podría ser comprensible, pero es que ninguno, es decir, ningún ciudadano que votó a ninguna de las dos formaciones lo hizo pensando en que en algún momento el resultado sería un pacto, una gran coalición a lo alemán, ¿no? Pues que eso no lo puede reconocer ningún político en campaña electoral, porque es lo mismo que decir, como voy a perder, claro, ya sé que voy a perder, vamos a ir juntos luego en una coalición porque vamos a perder. Hombre, pero entonces no puedes tergiversar luego el sentido del voto que has recibido, ¿no? Sería, a mí me parece que sería pervertir de alguna manera el respaldo obtenido, ¿no? No sé, yo es que todavía estoy intentando digerir la propuesta de Felipe González, ¿no? Hay tesis que apuntan, incluso dicen que es un órdago lanzado por el PP para que la gente deje de apoyar al PSOE y así crezca más Izquierda Unida, vamos. Sin duda que beneficia al PP y sin duda que perjudica al PSOE, claro. Y también puede beneficiar a Izquierda Unida. Desde luego el principal perjudicado de una propuesta de ese tipo ahora mismo creo yo que es el PSOE. Izquierda Unida lo puede aprovechar por eso lo hace el PP, claro, Izquierda Unida también lo puede aprovechar para distanciarse del PSOE, reivindicando el espacio de la izquierda. Lo está haciendo, claro, inmediatamente. Claro. Eso es lógico. Bueno, que alimenta el discurso de que no son lo mismo, ¿no? Ha sido 2 días después de que el propio PSOE haya intentado hacer lo contrario en Extremadura con Izquierda Unida, ¿no? Lo que van a hacer es ponerse de acuerdo después de las elecciones, tanto PP como PSOE, en prohibir que los presidentes de los viejos de los partidos y los antiguos presidentes del gobierno hablen cerca de las elecciones. Sí. O quitarle los micrófonos. Por eso no contaron con Aznar al principio de la campaña, que él tuvo que reivindicar que porque no lo llamaban. Sí, sí, lo mismo el próximo debate divertido. A lo mejor dice pronto que se equivocó, ¿no? Sí. Como dijo ayer que se equivocó al decir que se aburría en los congresos de gas natural. Dicho esto, yo creo que la gente sí entendería pactos puntuales, ¿eh? Es decir, que si hay un gran acuerdo, por ejemplo, por el empleo, pero eso si no se entendería ni perfectamente. Capaces de ponerse de acuerdo en educación. Puntuales hay, y ya nos lo ha explicado el candidato de Equo, que el 70% de las ocasiones hay un pacto en Europa entre uno y otro partido. Es decir, que bueno, que la legislación europea hay, lo que pasa es que no hay un acuerdo de vamos a gobernar conjuntamente, pero sí luego llegan acuerdos concretos de ley a ley. Por ejemplo, una ley educativa que no cambiara cada 4 años, por ejemplo, sería una bendición para la ciudadanía, o eso, un pacto por el empleo. O en la sanidad, cuestiones básicas que no deben de cambiar según el gobierno. Efectivamente, yo creo que eso sí sería muy comprensible más que el otro. Vamos a introducir el último elemento de análisis. Tenemos apenas 4 o 5 minutillos y me gustaría saber vuestra opinión sobre la macrocausa de los ERE. A ver si no nos enredamos en la telaraña cada vez más extensa, más densa de este caso judicial. Pero hoy hemos conocido, gracias a la cadena SER, que unos documentos en 2001 enviados por correo electrónico por el exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, al exviceconsejero de Economía, ofrecía a la Consejería de Economía la posibilidad, para elaborar los presupuestos de 2002, la posibilidad de financiar las empresas públicas de la Junta a través de 3 figuras, entre ellas la figura de la transferencia de financiación, y que finalmente fue cada consejería la que optó por uno de estos herramientas. En concreto, Empleo optó por las transferencias de financiación para conceder subvenciones, que es precisamente lo que cuestiona la jueza Olaya y por lo que ha imputado a la exministra, exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez. Según estos documentos, podría ser pues que Magdalena Álvarez no introdujera, como dice la jueza, personalmente en los presupuestos esta transferencia, lo dicho, tan discutida por la jueza Olaya, sino que el interventor propuso esto, y más decía textualmente, exclusivamente estos 3 mecanismos, y Empleo optó por las transferencias de financiación. En fin, ¿cuál es vuestra opinión? Es que lo primero que has dicho, que lo expliquemos sin liar a la gente, me parece que eso es complicadísimo, porque a estas alturas se ha convertido en un embrollo grandísimo. Llevamos ya muchísimos meses en los que casi no se habla de la parte mollar de qué dinero ha ido a quién se lo ha llevado y cómo, y ya estamos hace muchísimos meses solo hablando de la parte política, de esa trama política en la que la juez pues, ha puesto un empeño muy
muy grande y al final tengo la impresión de que cada vez vamos sabiendo menos del caso de los ERE en lugar de saber más, ¿no? Entramos en unos detalles que nos perdemos los periodistas y, por supuesto, creo que la gente que nos ve se pierde también muchísimo. Yo en este caso, que por ejemplo la transferencia de financiación, y creo que es muy relevante esa información que se ha dado, porque de alguna manera viene a certificar lo que más o menos han defendido casi todos los que han pasado por la Consejería de Empleo, y es que la transferencia de financiación es legal y es un instrumento común y se utiliza como herramienta financiera, con lo cual el delito no es la herramienta, el delito es cómo se utiliza la herramienta. Claro, es decir, un martillo es un martillo. Se tiene que estudiar si con esas transferencias de financiación claro, lo que se estaba pretendiendo era rehuir los controles de la intervención y que por ahí se pudieran colar subvenciones que no merecían el destino. La jueza Laya parece que iba más allá, lo que dice es que se crea esa herramienta para subvertir. De hecho, el exinterventor Manuel Gómez, que está imputado en la causa, ha defendido siempre la legalidad de la transferencia de financiación. Él dice que lo recomendó, pero que es legal. Claro. Pero en cualquier caso, en este caso, lo que preguntaba es que no es que la figura sea legal o no sea legal, sino que esa figura no fue introducida por la consejera de Hacienda, fue introducida por Empleo, según los documentos del propio interventor. Que es lo que yo creo que es al revés, es decir, que como a medida que avance la investigación y que vaya apareciendo más documentación, y se irá viendo con más claridad que el argumento que plantea la jueza Laya es imposible de demostrar. Es decir, el decir que se generó una legislación para poder cometer un delito. Yo creo que eso se va a ir viendo, que la gestión de un gobierno no es así. Es decir, pretender que absolutamente todo el Consejo de Gobierno, todos los viceconsejeros, todos los diputados de la comisión del Parlamento. Y luego al final también en el Parlamento, lo mismo en el Parlamento. Que es un cargo que está, digamos, blindado, que no es un cargo político. O sea, que estamos hablando de generar un mecanismo a sabiendas de su ilegalidad, donde no solo está pues un montón de cargos del Gobierno de la Junta, además de parlamentarios, sino un interventor que no tiene ninguna necesidad de plegarse a ninguna indicación política porque precisamente es independiente y está blindado para esa función. Venga, vamos a ver qué han dicho en las redes sociales. Hemos leído el tuit de Isa Jiménez, pero seguro que hay muchos más interesantes. Llega, como siempre, Mundo Blog. Hola, muy buenas noches. Pues hoy ha sido uno de esos días que dan ganas de pedirse día libre para estar todo el día pendiente del móvil, porque ha habido una actividad frenética y muy interesante tanto en redes sociales como en web y en blog. Uno de los temas de los que más se ha hablado, mayormente con actitud crítica, ha sido esas opiniones de Felipe González defendiendo la idea de Arias Cañete de una gran coalición entre PP y PSOE. Si les parece, vemos parte del chaparrón que le ha caído. Por ejemplo, Hugo Martínez dice, ya en las mejores farolas de tu barrio, y simula un cartel electoral del Partido Popular con la foto de Felipe González y esta frase, si el país lo necesita, PSOE y PP deberán hacer una gran coalición. Pérez Tapia dice, Felipe dejó de ser masista y solo parece que se hizo nietzscheano para ponerse más allá del bien y del mal, cosas de la vida. Juan Carlos Blanco dice, Felipe González no es un verso suelto, es un poema entero suelto, la que ha liado con sus grandes coaliciones germanófilas. Antonio Quero se preguntaba, ¿aceptaría Felipe González dar conferencias conjuntas con Aznar? Enrique Sopena, ¿pretende Felipe González hundir definitivamente al PSOE? Es lamentable, Felipe, que humilles a Rubalcaba y a todos los socialistas. Fran Blanco decía, buenos días a todos, menos a Felipe González. Decía esta mañana. Beatriz Talegón dice, si las cosas se decidieran por la militancia, habría unidad de criterios y no pasarían estas cosas. José Cepeda, respeto a Felipe, pero ni la situación ni la derecha en España están a ese nivel. Un gran acuerdo PP-PSOE es inviable hoy en nuestro país. Erika Brezo, Felipe González, si el país lo necesita debe haber coalición PP-PSOE. Si se aburre en gas natural, vaya de ministro del PP y no fastidie, oiga. Jesús Arroyo, Felipe González propone una gran coalición PP-PSOE-Miliki. Juan Manzorro dice, si el país lo necesita, veo bien gobierno PP-PSOE. Hombre, don Felipe, ¿usted hubiera gobernado con UCD? ¿Qué cosa dice usted a la vejez, maestro?
Rubén Sánchez, de Facua, dice: Felipe González ha hecho un regalo a Izquierda Unida y ahora Podemos al anunciar que apuesta por una gran coalición PP-PSOE si el país lo necesita. Y por último, Eterno Primavera se pregunta: ¿lo de Felipe González lo dice como socialista o como propagandista a sueldo de gas natural? Pero si ha tenido recorrido el tema de Felipe González, vean este otro tuit que ha sido compartido nada más y nada menos que 2000 veces. Se trata de una gráfica sobre la evasión fiscal en España. Se trata de 240.000 millones de euros en evasiones fiscales, nada menos que el 23% del Producto Interior Bruto, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Y si vemos la gráfica en el color azul, como podemos ver, el 72% de ese fraude lo cometen grandes empresas y grandes patrimonios. Después, el 17% pymes, el 9% autónomos y, por último, el 2% el sector no empresarial. Y hoy, para terminar, un vídeo, un experimento que ha revolucionado Internet con comentarios a favor y en contra. Se trata de una propuesta del videoartista Clayton Cubitt, que acaba de grabar a un grupo de mujeres leyendo fragmentos literarios, mientras que fuera de plano eran estimuladas con un vibrador. El resultado es este. Hi, I'm Stoya, and today we'll be reading a section from Supervert's Necrophilia Variations by Walt Whitman. And I'm reading Still Life with Woodpecker by Tom Robbins. American Psycho by Bret Easton Ellis. We were at a party, you and I. For every atom belonging to me is good, belongs to you. Mortals. Whitney Houston burst onto the music scene in 1985. My eyebrows are heavy. And she is mine. Vidi. That he had a real... Sisters. Faith Southwest. In the beginning, Your face... It's got a great keyboard riff. It's... God! Oh my God! Oh my God! Hi, I'm Stoya. El artista quería reivindicar el placer sexual sin alusiones pornográficas. Le podemos garantizar a todos los telespectadores que nosotros no tenemos en este momento ninguna estimulación añadida. Bueno, vamos con la columna de cierre que firma desde Cádiz Fernando Santiago. Por más que se empeñen los partidos políticos, es difícil que el electorado se movilice de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo. Todos ellos dicen que son importantísimas, que son definitivas, que son a vida o muerte, que nos jugamos la propia vida. Y claro, los ciudadanos miran escépticos y dicen, claro, pues se la juega Miguel Arias, Esteban González Pons, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui, Rajoy, Rubalcaba, Billy Meyer o se la juega Cayo Lara. Es decir, que desde luego los ciudadanos no tienen esa sensación de que están eligiendo nada importante, no tienen la sensación de que estén eligiendo el gobierno europeo. Y aquellos mismos que dicen que nos jugamos la vida, lo que se dedican es a enviarnos proclamas, discursos, eslóganes que nada tienen que ver con las elecciones europeas. Ahora andan enredados sobre si debería o no haber un gobierno de coalición PSOE-PP, que no sé qué tiene que ver con las elecciones europeas. Nada nos dicen de qué propuestas hay sobre el gobierno europeo. Y además ni siquiera estamos seguros que nos digan lo que nos digan, eso vaya a tener algún efecto, porque al final, como ellos mismos se encargaron, los de antes y los de ahora, de decirnos, pues es Angela Merkel, es Mario Draghi o es Durão Barroso los que deciden que tenemos que tener una política económica austera, reducir el déficit, recortar gastos, copagos y todas esas cosas. Parece que la decide alguien que no ha sido elegido por nosotros, así que por lo tanto yo veo muy complicado que nadie se movilice. Digo más, veo bastante explicable que mucha gente no vaya a votar. Es decir, tiene esa sensación de que no se juega nada. Seguramente el PSOE y el PP, uno y otro, piensen que aquel que gane en la noche electoral y días después podrá sacar pecho
y pedir renuncias en el adversario. Si gana el PSOE, decir que cambia el ciclo, de que ya el PP va en declive y pedir la convocatoria anticipada de elecciones, etcétera, etcétera. Si gana el PP, pues pedir que dimita Rubalcaba y que el Partido Socialista anda envuelto en un desastre, etcétera. Tan es así que escuchamos a Miguel Arias hablar de los desastres de Zapatero 2 años y medio después de los gobiernos del PP, 1 millón de nuevos desempleados después, más de 50 subidas de impuestos después. Miguel Arias nos habla de los desastres de Zapatero. Y a Elena Valenciano la escuchamos hablar más de la reforma de la ley del aborto que de ninguna otra cosa. Así que es complicado que nadie preste verdadera atención. Y aquellos que decidan ir a votar, pues veo bastante razonable que busquen refugio en partidos pequeños que se acerquen más a sus puntos de vista, sea Primavera Europea, sea Podemos, sea Vox, sea Ciudadanos, sea UPyD. Veo bastante razonable ir a los partidos pequeños y castigar a esos grandes partidos tan instalados en el idioma, en el sistema, tan dados a la partitocracia y al gobierno de estas élites que nos han llevado a donde estamos. La columna desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago. Ángela Cañal, Fernando Vicente, Raúl Limón, Elena Manzano, los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Volveremos mañana con un debate electoral con Teresa Jiménez Becerril, del Partido Popular, con Soledad Cabezón, del Partido Socialista, Carlos Martínez, de Izquierda Unida, y Pilar Tábora, del Partido Andalucista. Y como siempre, iremos a por todas. Ha sido un placer.